Entonces vamos a abrir esta segunda parte hablando de los objetivos de la planeación estratégica. Los objetivos estratégicos se establecen en función de la misión y la visión de la organización. Aquí están apareciendo dos conceptos que son muy comunes en muchas organizaciones medianas o grandes, pero que en las empresas pequeñas pues están implícitos dentro de la propia mentalidad del que las dirige. Es decir, en las empresas mayores sí es necesario o ya está establecida esta parte de la diferenciación de las funciones de las diferentes áreas de la empresa, es decir, es bien establecido quién es el de ventas, quién es el de marketing, quién es el de producción, distribución, finanzas, etcétera. Ya está bien definida. Y como es tan diversa y tan compleja la estructura organizacional de las empresas medianas y grandes, pues sí se requiere que se establezca desde la parte más arriba de la dirección, que se establezcan y se den a conocer estos objetivos estratégicos. ¿Vale? Las normas internacionales, si son 9000 y tal, integra estos elementos de la planeación estratégica para que la propia organización demuestre que existen. Es decir, dense cuenta cómo ISO 9000 lo que hace es estandarizar, es decir, es generar un esqueleto, una estructura de información que permita integrar elementos de planeación estratégica. Es decir, porque antes muchas empresas funcionaban, simplemente tenían su estructura organizacional, sus áreas funcionales, es decir, su organigrama, y cada quien jalaba para su lado. ¿Sí? Había un cierto desorden y había empresas que contaban con unas áreas, habían empresas que no, diferentes características. Cuando viene esta parte de la ISO 9000, lo que lo que se pretendió fue unificar, estandarizar. ¿Para qué? Para que todas las empresas se manejaran dentro de un mismo esquema de planeación estratégica. Los elementos que observamos al inicio de lo que indicaban las normas de calidad es que la empresa, por medio de la alta dirección, generara y diera de su conocimiento a toda la empresa cuál era la misión y cuál era la visión de la organización como objetivos estratégicos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque antes nada más el dueño, o sea, en una empresa más pequeña, solo el dueño sabe a dónde quiere llegar con la empresa y solo él sabe para qué generó su empresa, ¿no? Entonces, eso es bien, bien importante. Entonces, en este sentido, la misión exige que los directivos realicen una constante revisión y autoevaluación de su funcionamiento para estimar si es congruente con los objetivos trazados. Entonces, eso es lo que implica la misión, ¿sale? Por otro lado, la visión es el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y orienta las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad. Es decir, la visión es hacia dónde queremos poner la empresa a largo plazo. Y es la que me va a decir qué tipo de estrategias voy a seleccionar constantemente. ¿Sale? Dentro de esta planeación, se tratará de anticipar los posibles escenarios de cambio, analizar el ambiente político y social, que son factores externos, las competencias laborales y procesos tecnológicos actualizados y factores que pueden influenciar sobre los colaboradores y la productividad de la empresa. Es decir, cuestiones externas y también cuestiones internas. ¿Sale? Todo esto de las competencias laborales, nuestros procesos tecnológicos y todos los factores que tengan que ver con nuestros colaboradores y su productividad son factores internos. ¿Sale? Deberíamos de señalarlo aquí en esta diapositiva también.
El propósito es enfrentar oportunamente las oportunidades y amenazas del entorno a partir de las fortalezas y debilidades de la empresa. Todos ya conocemos este análisis de FODAS, ¿no? Todos ya entendemos, ahorita con lo que nos acaban de decir en el video, que las fortalezas y las debilidades son de carácter interno, son cosas que tenemos que aplicar para hacer un análisis en la parte interna de la empresa. Y que las oportunidades y las amenazas son aquellas que se nos presentan en el entorno donde nuestra empresa está ubicada. ¿Sale? Entonces, esos son dos elementos muy importantes. Les voy a ir adelantando. Una parte de lo que es el proyecto tiene que ver con que nosotros identifiquemos o seleccionemos una empresa, ya sea donde trabajamos o donde estamos trabajando o donde trabajamos alguna vez, o una empresa de la familia, o una empresa que nosotros conozcamos, o alguna que nosotros podamos investigar, para ir aplicando esto que estamos hablando. Es decir, imagínate que yo elijo, no sé, la empresa que tiene mi vecino, que es una fábrica de zapato industrial, ¿no? Entonces, yo empiezo a hacer este análisis de aplicar lo que estoy viendo en esta clase y le digo, oye, ¿sabes qué? Si me puedo entrevistar o si conozco a la empresa, y empezar a notar cuáles son sus fortalezas. Y empiezo a generar este análisis de FODA. Si por alguna razón yo no tengo bien a ciencia cierta cómo se hace un análisis de FODA, pues es la parte que a mí me toca investigar y preguntarme, a ver, ¿cómo se lleva a cabo un análisis de FODA, ¿no? Y entonces aplicarlo para poder tener información de esos aspectos, tanto el interno como el externo de esa organización, y empezar a documentarlo y decir, ah, bueno, pues esta empresa tiene sus fortalezas en que tiene amplio conocimiento de la actividad a la cual su empresa se dedica, ¿no? Por ejemplo, es una de zapatos, bueno, pues tiene mucho conocimiento de dónde están los mejores proveedores, de dónde están las materias primas, tiene conocimiento de la forma de hacer las cosas, es experto. Y su personal es ampliamente capacitado y muy experto también. Entonces, eso es una fortaleza, porque es una cuestión interna. Pero como debilidades, ¿qué le encuentro? Bueno, pues es que es una empresa familiar, por lo mismo está desorganizada, no se respetan las jerarquías, hay duplicidad de mandos, ¿sí? En este ejemplo que yo les digo, es una empresa que yo conozco, que es real, ¿no? Es una empresa familiar, en la que, como anécdotas, cuentan algunos operadores que dicen, es que bajó la señorita, la hija del dueño, y me pidió que este material que está aquí en el almacén lo mueva yo para el fondo del almacén. Y entonces ahí va el trabajador y le dedica 1 hora a mover todo el material al fondo del almacén. Al rato baja el otro hermano y encuentra al mismo tipo y le dice, oye, ¿y el material que estaba aquí? Es que la señorita me dijo que lo mandara yo al fondo del almacén. No, pues tráelo porque ese material lo vamos a ocupar y no sé qué. Otra hora para ahora traerlo de regreso, ¿no? Ese tipo de análisis es lo que me va a decir clasificarlos de una manera formal como debilidades de la empresa, ¿no? No hay organización, duplicidad de mandos, tiempos muertos, recursos que se subutilizan o que se desperdician. Entonces, todo eso lo vamos a ir documentando. Y como oportunidades o amenazas, bueno, como oportunidades, pues encontramos que están ubicados cerca de una zona industrial donde ellos pueden promover todos sus productos, hay un mercado disponible geográficamente muy cerca, etcétera, ¿no? Entonces esas son las fortalezas, las oportunidades, perdón.
Y en otra parte, pues las amenazas, ¿no? ¿Cuáles son las amenazas? Pues que hay empresas con mayor poder, con más grandes, que tienen más modelos de productos, que usan materiales y procesos más avanzados, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso lo tenemos que ir redactando, lo tenemos que ir acumulando conforme más adelante vamos a ir viendo que se van a ir desarrollando nuestras unidades de estudio y también una estructura que vamos a seguir en cuanto al modelo que vamos a aplicar para este proyecto en el desarrollo de la planeación estratégica para la empresa que yo estoy haciendo referencia, ¿no? Entonces, de esa manera es como nosotros vamos a ir construyendo poco a poco el contenido de ese proyecto. Ahorita con lo que acabamos de, lo que estamos revisando, que tiene que ver con el análisis de FODAS, pues vamos a primero identificar una empresa, ¿sí? Y a partir de que tengamos el conocimiento de dónde está, pues vamos a hacer una breve descripción de qué tipo de empresa es, a qué se dedica, de qué tamaño es, mediana, pequeña, grande, ¿sí? Dónde se encuentra ubicada, cuál es su mercado, etcétera. Toda esa información propia que tiene que ver con la propia empresa. Y a partir de ahí, entonces ya vamos a hacer el análisis de FODA. Entonces, hasta ahí, de ahorita yo les podría decir que si quieren una actividad para la semana, pues esa es la actividad que correspondería a esta unidad dentro del proyecto integrador para esta semana. ¿Ok? Regresamos a lo que estamos. Ahora, dentro de este análisis de FODAS, el propósito es enfrentar, tener toda esa información que surge del análisis de FODA, nos va a servir para enfrentar oportunamente las oportunidades y amenazas del entorno a partir de las fortalezas y debilidades de la empresa. Es decir, empezar a vislumbrar un contexto en el cual nosotros empecemos a ver hacia dónde podemos dirigir los esfuerzos de la empresa, apoyándonos en las fortalezas, apoyándonos en las fortalezas más que en otras circunstancias. Permítame que no sé qué pasó aquí. ¿Sale? También la planeación estratégica busca proporcionar un marco real, que es toda esta información, para que tanto los líderes como los miembros de la organización comprendan y evalúen la situación de la organización. El resultado de todos estos datos que me van a surgir del análisis tanto interno como externo de la organización sirven para poder tener una idea de cuál es la situación actual de esa organización. Esa información es muy importante. Esto me va a permitir alinear el equipo de trabajo en la empresa con el fin de que empleen un lenguaje común basados en la misma información, lo cual ayudará a que surjan alternativas provechosas y de valor para la organización. El plan estratégico de una organización establece el quehacer de cada uno de los miembros, lo que garantiza que las acciones de cada uno estén direccionadas hacia el cumplimiento de las metas a futuro. Ahora, imagínense que estamos en una junta en el cual está un representante de cada una de las áreas funcionales, ¿no? Y que tenemos en la mesa todos los resultados de este análisis de FODA. Ya más o menos estamos viendo hacia dónde se van a encaminar las funciones, ¿no? Ya puedo decir, aunque sea una empresa pequeña de 10 personas, ya podemos decir, pues es que esta parte de aquí donde estamos fallando en
el duplicidad de mandos, pues eso le toca a ti que estás encargado de la producción o de los almacenes, ¿no? Aquí ya empezamos a ir determinando responsabilidades y a que podamos ir cada uno de los elementos de la organización haciendo sus propias aportaciones, en decir, ok, tienes razón, ¿sabes qué? Voy a hablar con los demás, voy a hablar con mi hermano, mi hermana o el encargado para que dejemos bien claro cuál es el orden jerárquico, ¿no? ¿Quién manda a quién y quién debe obedecer a quién? Y en qué momento se tiene que hacer una consulta o un consenso. Entonces, esa parte es la que nosotros tenemos que manifestar, ¿vale? Entonces, esto es lo que nos manda los objetivos de la planeación estratégica. Por otro lado, vamos a revisar cuáles son estos elementos de la planeación estratégica. Vamos a revisar ¿cómo le podríamos decir? Un esquema o una metodología de planeación estratégica que es muy genérica, que además se puede adaptar para diferentes tipos de organizaciones o de empresas de cualquier tamaño, pero que cumple con los mínimos necesarios para poder desarrollar una adecuada planeación estratégica. Y vamos a analizar principalmente este esquema. En este esquema vemos en la primera columna, vemos lo que hemos estado hablando el día de hoy, que tiene que ver con el análisis ambiental, esta parte de la recolección de la información, en la cual pues podemos observar y desplegar cuestiones que tienen que ver con el ambiente externo, donde hacemos el análisis de las oportunidades y las amenazas, que comprenden el ambiente social y el ambiente industrial, es decir, cómo está el contexto social y económico donde está y cómo es el ambiente industrial del sector al que nuestra empresa pudiera llegar a pertenecer, ¿vale? Si estamos hablando de la industria, en mi ejemplo, estamos hablando de la industria del calzado, para aplicación industrial, pues tengo que saber cómo está esa industria en particular. No me interesa nada saber cómo está la industria del comercio, la parte del comercio. Me interesa saber cómo está la industria en la cual mi empresa se desenvuelve. ¿Ok? Entonces, en esta parte de las oportunidades y amenazas vamos a considerar estos aspectos. Por otro lado, lo que hemos estado comentando, en la parte del análisis interno de la empresa, pues vamos a considerar las fortalezas y las debilidades. Para esto vamos a analizar la estructura, es decir, cómo está la estructura organizacional, su orden jerárquico, sus cadenas de mando. Si esa estructura organizacional que estamos empleando es adecuada para lo que estamos percibiendo del entorno, del análisis que estamos haciendo. Es decir, a lo mejor yo en mi empresa no tengo definido una estructura, no tengo áreas funcionales asignadas y por eso es un caos. Entonces, si no existe, yo tengo que proponer alguno y empezar a decir, bueno, a ver, tú te vas a encargar de la parte de finanzas, que va a implicar compras y ventas y facturación y distribución. Y ahí estamos determinando la cadena de mando, ¿sí? Por otro lado, dentro del análisis interno de fortalezas y debilidades, vamos a considerar aspectos que tengan que ver con la cultura de la organización, creencias, expectativas y valores. Es decir, hablaba yo hace ratito en otra materia
hablando dentro de este mismo ámbito de las empresas, la necesidad a veces de que en empresas entre más pequeñas son, más importante se vuelve la disciplina y la cultura de los que integran esa empresa para que ésta funcione adecuadamente. Encontramos empresas muy pequeñas en las cuales las cuestiones normativas como el horario de entrada, como la responsabilidad que se adquiere, pues se diluyen en el aire porque pues como es una empresa muy pequeñita, es una empresa familiar, pues todos creen que pueden llegar a la hora que quieran y eso a la larga le genera complicaciones a la propia empresa a la hora de mostrar su competitividad, ¿sí? Y a veces las empresas no lo entienden. De tal forma que ese aspecto de la cultura, las creencias y las expectativas y valores son un punto importante en el análisis interno de las características de la empresa. Por otro lado, los recursos con que la propia empresa cuenta. No nada más los recursos materiales, como pueden ser las instalaciones, la maquinaria, el equipo, esos son los activos, sino que también las capacidades y los conocimientos que se tengan del ramo en el que se dedican, ¿sí? Y obviamente, pues, qué tan competentes son, el nivel de competencia que los que conforman la organización tienen. Y a esto me surge ahorita una experiencia. Hace algunos años, hace muchos años, me tocó trabajar en una empresa que se dedicaba a fabricar retenes y refacciones de ese tipo para la industria automotriz y electrodomésticos, ¿no? Esa empresa la dirigía un contador público, imagínense, una industria dirigida por un contador. Era una empresa muy pequeña, en la cual quien realmente tomaba las decisiones importantes de producción era la secretaria. Ella era la que determinaba no solamente compras de materias primas, sino que también determinaba los programas de producción. También determinaba las situaciones que tenían que ver con control de calidad. Imagínate, los técnicos, los operadores y hasta los ingenieros que trabajaban ahí, que trabajábamos ahí, nos teníamos que ver en algún momento supeditados a lo que la secretaria dijera. Imagínate las cosas nada más. A pesar de que uno como yo, como ingeniero industrial, tenía toda la información, todos los conocimientos y era yo competente para tomar decisiones, las decisiones que yo tomaba tenían que ser validadas por una secretaria. ¿Mm? ¿Y cómo las tomaba ella? En función a las indicaciones que un contador público le dijera. ¿Sí? Renuncié de esa empresa cuando sucedió lo siguiente. Yo estaba en la gerencia de control de calidad y había decomisado, o más bien, había puesto yo en cuarentena más de la mitad de un lote de piezas defectuosas que ya me había rechazado un proveedor, un cliente. Tengo ahí mi material en cuarentena, había que reponerle, obviamente recuperarle el producto al cliente y ese estaba en producción, se estaba fabricando. Llega el contador un fin de semana, que no había nadie en la planta, y le da indicaciones al vigilante de que tomara de ese mismo material que estaba en cuarentena y lo revolviera con el producto bueno que ya se había corregido de la producción, para al revolverlo y volver a rellenar el pedido y volverlo a enviar. De hecho, lo envió. Y de tal forma que yo con todo lo que ya habíamos aplicado nuevas formas de inspección, ya habíamos aplicado ciertos modelos de toma de muestras, planes de muestreo, planes de inspección, etcétera. Todo lo que desde mi departamento ya se había diseñado estratégicamente para darle cumplimiento y mejorar la calidad del producto que salía, pues todo se fue a la basura en una simple decisión. Y ese era un problema fuerte que tenía esa empresa. Renuncié cuando llegué a una reunión de gerentes, estaba el de calidad, que era yo, el de producción, la famosa secretaria y el dueño.
y el químico, el ingeniero químico que hacía la formulación de los hules y los cauchos que se fabricaban. Y le pregunta el dueño a esta persona y le dice, oiga, señorita, dígame, ¿puede decir cuánto pagamos de nómina en este mes? La señorita le dice, nosotros pagamos 120,000 pesos de nómina a la semana, ¿sí? ¿Y me puede decir usted cuánto facturamos en esta semana? Y le dice, sí, contador, facturamos 20,000 pesos. Imagínate, una empresa que paga 120,000 pesos de salarios y factura 20,000 pesos de producto a la semana, pues algo estaba mal ahí. Y peor cuando la propia persona, el propio dueño de la empresa, no nos permitía a nosotros, los ingenieros, los que estábamos a cargo de los departamentos, implementar modificaciones sustanciales de lo que nuestra profesión nos mandaba, ¿no? En ese momento dije, bueno, si usted no me va a permitir a mí hacer todos estos estudios, ¿no? Determinar cuáles son las debilidades y implementar planes para solventar todas esas problemáticas. Si usted me está diciendo que yo me apegue a lo que le diga, a lo que a mí me diga la secretaria, le digo, entonces mi profesión no le sirve. De tal forma que le digo, ¿sabes qué? Aquí le presento mi renuncia, yo me retiro, pues que tenga buena suerte. Si el objetivo es acabar con su empresa, pues lo está haciendo muy bien, ¿no? No necesita mi ayuda, yo con la pena me retiro. Y esa fue la historia. Entonces, esto va a colación de esto que estamos hablando, la cuestión del análisis interno, la cuestión de cómo están definidas las estructuras de mando en una empresa, cuál es la cultura en cuanto a valores y creencias de la gente que trabaja ahí, inclusive el dueño, ¿sí? De hacia dónde quiere llevar su empresa, independientemente de que tenga o no tenga los recursos, ¿sí? Suficientes. Porque de alguna forma esos recursos son, entre comillas, fáciles de obtener, porque implica solamente mejorar las destrezas y conocimientos y hacer al personal más competente. Eso lo consigues con cursos de capacitación. Y estratégicamente hablando, ahorita como parte de mi aportación hacia ustedes, pues esa información la puedes conseguir con tus propios proveedores de materias primas. ¿Mm? Si, por ejemplo, cuando trabajé en una empresa que se encargaba de una empresa de metalmecánica, le pedíamos capacitación a nuestros proveedores de ruedas abrasivas, por ejemplo, de ruedas de esmeril, para que nos recomendara cuáles eran los productos que ellos tenían para hacer más eficientes nuestras aplicaciones y darles mayor precisión. Entonces, eso es fácil de obtener, los recursos. Pero las cuestiones internas que sí podemos atacar tienen que ver con definir la estructura de mando, que tienen que ver con un organigrama perfectamente diseñado a las características de la empresa y también con entender cuál es la cultura y valores deseados del personal que conforma esa empresa. Y en eso sí podemos trabajar y eso no nos cuesta nada, ¿ok? Más que hacer nuestra labor de involucrar a todo el personal. Estamos en esa parte. ¿Qué elementos me van a facilitar llegar a estos puntos? Pues establecer la misión, que la gerencia en este nivel en el que está, que la gerencia efectivamente se encargue de decirle a toda la organización cuál es la razón de existir de esa organización, para qué está diseñada, ¿sí? ¿Qué logros es lo que pretende con esa empresa, ¿sí? Independientemente de ganar dinero. Hablamos de dinero, hablamos de generar marca, hablamos de generar eh, ¿cómo le llaman? Prestigio, ¿vale? Y posición en el mercado y sobre todo conservar el negocio para que siga siendo rentable para todos. En función de este análisis ambiental y en comparación con la misión de la empresa, nosotros podemos empezar a determinar los objetivos organizacionales. Es decir, qué resultados queremos obtener y en cuánto tiempo pensamos obtenerlos. ¿Sale?
Una vez que ya sé el cómo y el qué quiero, el para cuándo, entonces yo empiezo a generar o analizar, que es lo que vamos a ver en las siguientes unidades, qué tipos de estrategias hay de acuerdo a el contexto general de la empresa, su misión, su visión y sus objetivos. ¿Sale? Y a partir de ahí vamos a ir conociendo diferentes estrategias que me van a acercar o me van a permitir ir vislumbrando qué combinación de todas ellas es la más adecuada para lograr la misión y los objetivos que se plantean. ¿Sale? Una vez que ya definimos eso, pues vamos ahora a reglamentar, a regular de alguna forma mediante políticas cómo se va a orientar la toma de decisiones en los diferentes ámbitos de la organización. Todo esto siguiendo esta cadenita, ¿sale? Una vez que ya están las políticas, ya sabemos sobre dónde nos vamos en qué campos nos vamos a mover, hasta dónde alcanzan nuestras decisiones, etcétera, se empiezan a diseñar los programas. Esos programas ya son actividades necesarias en cada una de las áreas involucradas para ir ejecutando el plan que me va a ir permitiendo consolidar la misión y ir logrando los objetivos. Una vez que tengo los programas, lo que sigue es asignarle recursos para que estas actividades se puedan desarrollar. Y una vez que ya tengo valorado el costo de poner en acción estos programas, entonces ya empiezo a declarar paso a paso cómo se van a ir ejecutando cada uno de todos los programas que se hayan generado en este punto. Una vez que estos procedimientos ya están determinados, se pone en acción el plan y se empiezan a obtener resultados reales. Y aquí están las fases: análisis ambiental, formulación de la estrategia y desarrollo de planes a largo plazo, y la implementación de la estrategia, que es poner en marcha lo que ya establecimos aquí en las estrategias y las políticas, y finalmente la evaluación de la estrategia, es decir, observar los resultados que se van obteniendo de aplicar la estrategia. Y esta línea que está aquí abajo nos habla de una retroalimentación o una línea de aprendizaje que me va a permitir ir haciendo sobre la marcha algunas correcciones en caso de que se requieran. Y esas correcciones, ¿en función de qué van a ir? Pues en función de cómo el entorno, el análisis ambiental de la organización se vaya modificando. Es decir, puede haber alteraciones, como fue el caso de esta ocasión en esta pandemia, ¿no? Muchas empresas, muchas empresas cerraron debido a esta pandemia, ¿no? Entonces, el entorno cambió de un día para otro y la gran mayoría de las empresas no estaba preparado para eso, ¿sí? Esa es la gran realidad. Ahora, con la planeación estratégica, se supondría que también se tienen que vislumbrar escenarios, distintos escenarios. Escenarios para cuando la empresa va bien, de tener ahí en el manual, vamos a llamarlo así, en el manual tener un escenario cuando nos vaya bien. Ah, pues estas son las estrategias que vamos a seguir. Un escenario cuando nos vaya mal. Ah, bueno, pues cuando nos empiece mal, esto es lo que vamos a seguir. ¿Sale? Pero todos mantenerlos siempre a la vista y siempre con una constante revisión, tanto de la misión de la empresa como de los objetivos y los cambios necesarios en las políticas, para que la empresa siempre esté funcional y adaptándose a los cambios del entorno que se vayan presentando. ¿Sale? Las pymes, las micro, pequeñas y medianas empresas que no manejaron o que no manejan planeación, se vieron directamente afectadas
en esta parte debido a la pandemia, ¿no? Entonces, ahorita que regresemos en 2 minutitos más, nos queda 1 minuto para que acabe este bloque. En este punto, les voy a poner un video y lo vamos a analizar, que tiene mucho que ver con qué les está pasando o qué les ha pasado a muchas de estas pequeñas empresas, ¿no? Y tratar de orientarlo hacia lo que una planeación estratégica nos hubiera permitido absorber tal vez de una mejor forma, ¿sale? Entonces, ya saben, paramos, son las 11:55, a las 12 en punto nos conectamos en el siguiente bloque, ¿vale? 5 minutitos y nos volvemos a ver. Gracias.